Bien, pues buenos días a todos. Me gustaría que hoy me acompañaseis en una lectura de la carta de Judas. Está al final de nuestras Biblias, justo antes de Apocalipsis. Es una carta breve, pero en mi opinión creo que es una de las cartas más densas del Nuevo Testamento. A pesar de ser breve, contiene mucha información. En apenas 25 versículos, el Espíritu Santo nos va, como decirlo de una manera coloquial, nos va a enganchar de la pechera y nos va a conducir desde la denuncia del error dentro de una congregación hasta la confianza en Dios. Judas, en su carta, no nos va a conceder el lujo de ser neutrales, sino que va a juzgar, va a consolar, va a advertir y va a edificar también. El tema de Judas, de la carta de Judas, no es la persecución externa que sufría la Iglesia, que sí era un problema, pero no era el gran problema de la Iglesia, sino que se va a centrar en el gran problema que tenía la Iglesia en aquel momento, y yo creo que sigue siendo el principal problema que tiene la Iglesia a día de hoy. No la persecución externa, sino la infiltración desde el interior. No va a hablar de enemigos declarados de la Iglesia, sino que va a hablar de falsos hermanos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan, entre otras cosas, el señorío de Cristo. Es un texto que es urgente, es un texto para un tiempo como el nuestro, es un texto para todos los tiempos. Y mi propósito en esta mañana es que nos equipemos como Iglesia para discernir, para perseverar también y para adorar, porque veremos que Judas no nos llama al pánico como Iglesia, sino que nos va a llamar a la lucidez. No nos va a dejar en la polémica, sino que Judas nos va a conducir hacia la adoración a Dios. Por eso termina la carta como termina, que enseguida lo veremos. Entonces vamos a ir leyéndola un poquito sobre la marcha, ¿vale? Y vamos a comenzar, pues por el principio, como no podría ser de otra manera. Bueno, cuando abrimos la carta de Judas, lo primero que encontramos es lo siguiente. Judas, versículo 1. Judas, esclavo o siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Encontramos un saludo breve pero cargado de contenido. En la mayoría de nuestras cartas modernas, ahora no escribimos cartas, pero correos electrónicos sí, ¿verdad? En la mayoría de nuestros correos electrónicos el saludo es un trámite. Normalmente suele ser buenos días, 2 puntos, espacio, o sea, pum, y ya te pongo el texto, ¿no? O espero que estés bien o lo que sea, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en cambio, el saludo inicial, en casi todas las cartas, es ya un mensaje. Del saludo ya casi que podemos aprender algo, porque es un concentrado de identidad y es un concentrado de propósito. Judas escribe a una iglesia que está amenazada por falsos maestros. Pero antes de advertir, Judas le va a recordar a sus lectores quiénes son en Cristo, porque la identidad precede a la exhortación que le va a hacer. Solo quien sabe de dónde viene y solo quien sabe a quién pertenece va a poder resistir en medio de la tormenta que se le está viniendo encima. Y fijaos cómo se presenta el autor. Se presenta con una humildad que desarma. Según los evangelios, ¿quién era Judas? Este Judas, pues se cree que era medio hermano de Jesús. Podría haber apelado a ese vínculo. Podría haber dicho, para ganar autoridad, podría haber dicho, pues mira, Judas, hermano de nuestro Señor Jesucristo, crecí en su misma casa, os digo, pues no, nada de eso. Prefiere llamarse esclavo, siervo de Jesucristo, y solo después dice que era hermano de Jacobo. Y es que no se define por la carne, sino que se define por el señorío de Cristo resucitado. Su mayor honra no es haber compartido techo con Jesús de Nazaret. Su mayor honra es estar rendido a Él como Señor glorificado. Esa es su mayor honra. Y esa elección que hace Judas para el saludo no es casual. Al omitir hermano de Jesús, Judas nos enseña que nuestra verdadera relación con Cristo no depende de vínculos sanguíneos, ni depende de tradiciones externas,
sino que depende solamente de una cosa: nuestra obediencia radical al Hijo de Dios. Lo que nos define no es nuestra proximidad histórica con Jesús, ni que seamos nietos o hijos de alguien que venga a la iglesia. No. Eso no es lo que nos define. Nos define nuestra sumisión espiritual a Cristo. Eso es lo que nos define como creyentes. Y esta humildad no anula la autoridad que Dios le concede a Judas. Al contrario, la refuerza. ¿Por qué? Porque la autoridad sin exhibición hace más mella. A continuación, vemos que va a describir a los destinatarios con una tríada. Una tríada es un conjunto de tres cosas, y vamos a ver que Judas va a usar tríadas todo el tiempo. Y esta tríada primera que utiliza va a resumir la vida cristiana: llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Y aquí cada término encierra un mundo, no vamos a poder entrar mucho, pero es que la vida cristiana, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza la vida cristiana? Pues la vida cristiana comienza con un llamado. La palabra aquí original, la traducción exacta, sería convocados con eficacia, ¿vale? Y en la Biblia, el llamado nunca es un mero anuncio externo, sino que el llamado, cuando Dios en la Biblia llama a alguien, el llamado es como una voz que irrumpe en la vida de la persona que lo recibe y que le cambia el rumbo, que lo transforma. Abraham, por ejemplo, fue llamado ¿a qué? A salir de su tierra. Israel, el pueblo de Israel, fue llamado a salir de Egipto. Los discípulos fueron llamados a dejar las redes. Nadie permanece igual al oír la voz de ese llamado. Y la Iglesia no es la excepción. Y no somos una agregación accidental, sino que somos el pueblo reunido por la llamada de Dios. Esa llamada que nos hace cambiar de rumbo. Y luego nos dice amados en Dios Padre. Aquí el tiempo verbal es participio, está en perfecto pasivo. En un momento Dios nos amó. Y ese amor permanece con efectos que no cesan. No es un sentimiento efímero, sino que es un estado permanente. Dios nos amó, pero ese amor continúa hasta el día de hoy. Entonces la identidad del creyente no descansa en sus fluctuaciones emocionales, no descansa en sus logros espirituales, sino en el acto consumado de Dios. Y ese acto tiene consecuencias eternas, porque ser cristiano es vivir bajo la atmósfera, por llamarlo de alguna manera, del amor de Dios, un amor que no disminuye cuando nosotros fallamos, ni tampoco aumenta cuando acertamos, sino que ese amor es, porque procede de la fidelidad divina de Dios. No procede de nuestra inconstancia o de nuestra constancia, sino que el amor procede directamente de Dios. Y esto es crucial en tiempos de confusión, porque tu valor no se mide por tus aciertos, tu valor no se mide por tus fracasos tampoco, sino por el amor con el que Dios te ha marcado para siempre. Y eso no depende de ti. Y aquí el tercer término, si el primer término era llamados, guardados, ahora tenemos guardados para Jesucristo. Y también, en el mismo tiempo verbal, habéis sido puestos en custodia y permanecéis bajo cuidado. Es lo que quiere decir. Y Judas subraya que los creyentes están bajo la vigilancia permanente de Cristo. Y esto lo va luego a exponer en la carta. No se trata de un optimismo ingenuo que nosotros tenemos, sino de una convicción sólida. La perseverancia cristiana va a descansar en la custodia de Cristo más que en la fuerza humana. Y esto en un mundo hostil, en una iglesia amenazada por falsos maestros. Fijaos que no digo amenazada por persecución externa, no, amenazada por falsos maestros. La seguridad del creyente no radica en su capacidad de resistencia. La seguridad del creyente, ¿saben en lo que radica? En que Cristo lo guarda. En eso radica. Y aquí se funda la doctrina de la seguridad. No es un colchón para la pasividad, sino que es un motor de fidelidad. Sabernos guardados por Cristo nos impulsa a vivir con gratitud y con obediencia. Y el saludo concluye con una bendición. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados.
Judas no desea para nosotros que experimentemos un mínimo de paz para sobrevivir, sino que experimentemos un desbordamiento que nos fortalezca. La misericordia no es un concepto abstracto tampoco, sino que la misericordia es la acción concreta de Dios socorriendo al necesitado. ¿Y paz? ¿Qué es paz? Shalom, decían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Plenitud integral. Plenitud integral. Vida en armonía con Dios y con los demás. Amor. Amor ágape, la palabra que utiliza aquí. Amor divino. Amor que sabéis que lo caracteriza, que no solo se recibe. Es un amor que no solo se recibe, sino que se comparte en comunidad. Necesariamente se comparte. Entonces, observemos que Judas no menciona aquí gracia, como suele hacer Pablo. Pablo siempre que empieza con los saludos, gracias. Aquí Judas no, sino que habla de misericordia en lugar de gracia. Habla de misericordia. Quizá porque su carta está marcada por la urgencia del peligro. Los lectores necesitan el socorro de Dios para resistir. Sin embargo, la paz y el amor aquí van a completar el cuadro, porque no se trata de vivir atemorizados o aterrorizados, sino en la plenitud del amor de Dios. Y Judas pinta así la atmósfera en la que va a enmarcar su carta. Y es una atmósfera necesaria para contender por la fe. Misericordia para los débiles, paz para los que están angustiados y amor para toda la comunidad. Misericordia para los débiles, paz para los angustiados y amor para toda la comunidad. Este saludo es, por tanto, un compendio de la identidad cristiana. Llamados por la iniciativa de Dios, amados con seguridad en el Padre, guardados por la perseverancia de Cristo, rodeados de misericordia, paz y amor multiplicados. Pero antes de hablar de los falsos maestros y del juicio venidero, que es de lo que trata la carta, Judas recuerda a la Iglesia que no enfrenta la batalla desde la debilidad, sino desde la certeza de quiénes son en Dios. Porque la lucha va a ser dura, pero la identidad es firme. Y para nosotros hoy, en medio de doctrinas confusas, en medio del relativismo moral que nos rodea, de espiritualidades que diluyen el Evangelio, este saludo sigue siendo actual, porque tu vida no es fruto del azar. Estás definido por el amor eterno de Dios. Y Cristo mismo te guarda y te custodia. Y Dios desea que la misericordia, la paz y el amor no sean escasos en tu vida, sino que se multipliquen cada día más abundantemente, dice el texto. Y esta abundancia no es un lujo espiritual, sino que es el equipamiento necesario. ¿Para qué? Pues para contender por la fe en medio de un mundo hostil. Terminamos el saludo y vamos con la sección número 2, versículo 3 y versículo 4. Dice Judas: amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue transmitida a los santos. Porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para esta sentencia, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único, soberano y Señor. Judas abre la carta, por así decirlo, con una confesión sorprendente. Dice que él tenía un gran deseo en escribirles, pero en escribirles de otra cosa. Él tenía deseo de escribirles sobre la común salvación que tenían en Cristo, ¿verdad? Pero se vio obligado a cambiar de tema y a exhortar a los creyentes a que contendieran ardientemente por la fe que le fue dada una vez y para siempre a los santos. Es decir, que lo que él quería era enviar una carta de gozo, era enviar una carta de celebración, quería hablar de la salvación que todos compartían, quería hablar de las buenas noticias en positivo, pero la situación de la Iglesia que estaba viviendo en ese momento le obligó a escribir una carta de urgencia. La verdadera espiritualidad cristiana, y esto es importante porque creo que aquí muchos fallamos, la verdadera espiritualidad cristiana no es la evasión de los problemas que hay dentro de la Iglesia ni en nuestra vida. No, eso es como el que está enfermo y no quiere ir al médico. Pues mal vas. No es evasión de los problemas, sino
que es el discernimiento para responder a los desafíos y a los problemas que tenemos. Judas no escribe lo que le hubiese gustado, sino lo que era necesario. Y ya esto es una lección para nosotros. A veces el ministerio consiste en decir lo que hace falta, no lo que nos apetece, ni lo que queremos escuchar. La frase clave en este pasaje es contender ardientemente por la fe. Es un término que utiliza una sola vez en todo el Nuevo Testamento, y es aquí. Proviene de luchar, de esforzarse. Es un prefijo que intensifica la acción. La imagen de la palabra es la imagen de... Bueno, voy a poner un ejemplo. Aquí algunos hacéis ejercicio, ¿verdad? Sé que sí, tú también. ¿Sabes cuando estás haciendo press banca y no puedes más y dices, tengo que hacer una más porque si no me esfuerzo esto no va? Pues cuando parece que no puedes más y sacas fuerzas de donde no las hay y consigues hacer dos más, ese sobreesfuerzo pues es la palabra que está utilizando aquí. Cuando dice contender ardientemente por la fe, es haciendo un sobreesfuerzo, es esforzarse cuando parece que no puedes más, pues ese poquito todavía, intensifica mucho la acción. Ahora, ¿cuál es el objeto de esa lucha por la que tenemos que esforzarnos tanto? Pues el objeto de esa lucha no es una opinión personal ni una causa política, sino que el objeto de esa lucha es la fe, es decir, el contenido objetivo del Evangelio, el depósito que hemos recibido. Judas aclara que esta fe fue una vez dada, a los santos. Y esa expresión significa de una vez para siempre, es decir, fue dada de modo definitivo. Es decir, que no habrá nuevas revelaciones que sustituyan al Evangelio, claro, que la fe ya fue entregada, que la fe fue completa y fue suficiente y fue dada a los santos. ¿Y quiénes son los santos? ¿Alguna élite de...? No. La comunidad de creyentes. Entonces, fue dada una vez, para siempre, a la comunidad de creyentes. La fe le pertenece al pueblo de Dios y todos son llamados a custodiarla. Entonces nuestra tarea hoy no es reinventar el Evangelio ni adaptarlo a los caprichos culturales porque parece que así la gente nos mira menos raro, sino conservar, proclamar y defender fielmente la fe entregada una vez a los santos. Judas nos dice por qué es urgente su carta. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. El término que se utiliza aquí describe a alguien que se introduce dentro sin ser notado, que se desliza dentro sin ser notado, poquito a poquito, como un intruso en un espacio de confianza, ¿no? Es como si entras a casa de un familiar tuyo, pues a robarle lo que tiene encima de la mesa, pues de ti en principio no sospecha porque tiene confianza en ti, ¿verdad? Pues esa es la idea. Alguien que a priori no es sospechoso, pero se infiltra y acaba pues diciendo cosas que no son. Es una infiltración interna. Y esto también es enseñanza para nosotros hoy, porque los peligros más graves de la Iglesia no suelen venir de persecuciones externas. Es más, normalmente cuando hay persecuciones externas, por cierto, estamos viviendo en una época donde la Iglesia está sufriendo una persecución externa brutal, tal vez la mayor de toda su historia, aunque parezca que no, la mayor de toda su historia, están muriendo miles de personas en todo el mundo, y no solo violenta, hay persecución también ideológica, pero ese no es el mayor de los problemas, sino que el verdadero problema es la distorsión interna del Evangelio. Ese es el verdadero problema, la distorsión que se está haciendo dentro de las comunidades cristianas del Evangelio. Y esos falsos maestros que distorsionan el Evangelio presentan tres características. Primero, su condenación estaba anunciada, nos dice el texto. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aquí Judas no está hablando de una predestinación individual hacia la perdición, sino que ya las Escrituras habían anunciado la condena de quienes obran así. La historia de Israel está llena de advertencias contra los falsos profetas, contra los líderes corruptos. Segundo, convierten la gracia en libertinaje.
Distorsionan la gracia convirtiéndola en una excusa para el desenfreno, para la inmoralidad desvergonzada. Esto es el error clásico del antinomianismo. Pablo en Romanos le dedica un buen capítulo, que es como interpretar la gracia como licencia para pecar. Bueno, como si yo peco, donde he pecado sobreabunda la gracia, pues pequemos pues, ¿no? Y Pablo, ¿qué dice? De ninguna manera, ¿vale? Porque hay gente que decía eso. Bueno, pues como ahí está la gracia y hay más gracia que pecado, pues yo puedo pecar porque la gracia está por encima. De ninguna manera, ¿verdad? Eso era este error clásico. Interpretar la gracia como licencia para pecar. ¿Y cuál era la tercera característica? La primera era que ellos habían sido anunciados. La segunda, que distorsionaban, que convertían la gracia de Dios en libertinaje. Y la tercera, que negaban al único soberano y Señor nuestro, Jesucristo. Judas le da 2 títulos al Señor aquí. Dueño absoluto, que es una palabra que ahora nosotros tenemos en negativa, pero es la que existe ahí, que es déspota, dueño absoluto, y curios, Señor. Negar a Cristo no es solo rechazarlo con nuestras palabras, sino vivir nuestra vida como si no tuviese autoridad sobre nosotros, como si no lo reconociésemos como el Señor absoluto de todo. Y este retrato que Judas hace en el siglo I es atemporal en cada generación, ¿eh? La Iglesia enfrenta siempre infiltraciones similares, líderes que reducen la gracia de Dios a permisividad, predicadores que exaltan su éxito personal, que no exaltan la obediencia a Cristo, corrientes espirituales que relativizan la verdad, que niegan el señorío de nuestro Señor Jesucristo, y la estrategia siempre es la misma. ¿Sabéis cuál? No llegan con rostro de enemigo, disfrazado de amigos, es como llegan, entrando encubiertamente, como la Biblia nos enseña. Por eso Judas nos va a llamar a estar vigilantes y a contender por la fe. Y de estos 2 versículos desprendemos varias verdades clave. Primero, que ya lo he dicho, pero a modo de conclusión, el Evangelio es definitivo. Fue dado una vez y para siempre. Si alguien nos viene diciendo, tengo una revelación nueva, ancha Castilla, ahí en la puerta. Aquí no, porque no hay revelación nueva. La enseñanza que nos vaya a dar es falsa y tenemos que contender por la fe. Otra cosa que podemos sacar de aquí, pues que tenemos que discernir las falsas enseñanzas, identificando cuándo la gracia se está convirtiendo en libertinaje o cuándo se minimiza el señorío de Cristo. Eso podemos aprender de aquí. Debemos que guardarnos en la comunidad de fe, porque la lucha, y esto es importante, la lucha no se libra en soledad, sino que la lucha se libra en comunidad. Es la Iglesia en comunidad la que custodia la verdad del Evangelio. Vamos a pasar a los siguientes 2 versículos, porque nos va a dar algunos ejemplos históricos, pero Judas ya nos ha enseñado que el Evangelio no es algo etéreo ni maleable, que la gracia no es licencia para pecar y que el señorío de Cristo es el corazón de la fe y no es negociable. Y ahora nos va a dar algunos ejemplos para que nosotros podamos recordar lo que sucede con este tipo de maestros. Vamos a leer del 5 al 7. Dice, y quiero recordaros, a vosotros que sabéis todas las cosas, que Jesús, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto de una vez y para siempre, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Es decir, después de exhortarnos a contender por la fe, Judas nos va a pasar a recordar que lo que está ocurriendo no es ni nuevo ni inesperado. Dice, quiero recordaros, aunque ya lo sabéis. Ese verbo es, quiero traeros a la memoria. Algo que ya sabéis, quiero traeros a la memoria. Es decir, que Judas no está introduciendo una novedad, sino que nos va a traer algo que ya ha pasado a la memoria. Está reactivando a cosas que ya conocemos. Y en la vida cristiana,
uno de los mayores peligros que podemos tener no es la ignorancia. ¿Sabéis cuál es? La amnesia espiritual. No recordar lo que ya sabemos. Por eso el ministerio apostólico es en gran medida un ministerio de recuerdo. Así como la fe fue entregada una vez y para siempre, también la memoria de los juicios divinos, que nos va a poner aquí Judas, es definitiva. No se trata de una advertencia pasajera, sino que esos juicios son una enseñanza establecida para el creyente. Y Judas nos invita a mirar hacia atrás para interpretar con seriedad el presente, nuestra vida. Y el primer ejemplo que trae es la generación que salió de Egipto. Jesús habiendo salvado al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Aquí no sé lo que pone la Reina Valera ahora mismo, yo estoy con otra, pero hay una variante textual. Algunos manuscritos dicen el Señor o Dios, pero los más antiguos dicen que era Jesús el que sacó al pueblo de Egipto. Es más probable que un copista suavizara el texto original sustituyendo Jesús por Señor, que lo contrario, claro. Porque atribuir el éxodo a Jesús en aquel entonces era una afirmación teológicamente difícil y las lecturas alternativas nacen de esa incomodidad, pero los manuscritos más antiguos ponen que Jesús era el que sacó al pueblo de Egipto. Entonces, aceptar a Jesús nos sitúa en el corazón de la cristología del Nuevo Testamento. Pablo dijo que la roca era Cristo. Juan, que Isaías vio la gloria de Jesús. Y Judas se va a unir a esta confesión. El Hijo preexistente actuó en la historia de Israel. Es decir, el Cristo que ahora guarda a la Iglesia fue el mismo que liberó a su pueblo de Egipto. El mismo. Pero Judas aquí añade una paradoja. El mismo que salvó es el que destruyó a los incrédulos. Toma. Y esto no significa que quienes fueron redimidos perdieran su salvación, porque la Escritura distingue, y aquí lo vemos bien, entre participar de las bendiciones externas del pueblo de Dios y poseer una fe genuina. Y es lo que vamos a ver aquí. Por ejemplo, Israel entero salió de Egipto, ¿verdad? Sí, pero no todos creyeron en el Dios que los liberó. Y por eso pasó todo lo que pasó después, ¿verdad? Hebreos explica que no pudieron entrar en la tierra prometida a causa de su incredulidad. No es que hubieran tenido una salvación y luego la perdieran, sino es que nunca mezclaron las promesas de Dios con la fe en Dios. Y aquí la lección es clara. El mismo Jesús que salva juzga la incredulidad. Y la liberación inicial no basta sin una fe auténtica. Y para la Iglesia esto significa que no todos los que están entre el pueblo de Dios poseen una fe verdadera. No todos los que están, fijaos que no he dicho en, no todos los que están entre, ¿vale? No todos los que están entre el pueblo de Dios poseen una fe verdadera. La salvación, una vez recibida, es segura. Pero el juicio va a revelar a quienes nunca creyeron de corazón. Va a diferenciar esas dos proposiciones, en y entre. El segundo ejemplo nos va a trasladar a la esfera celestial. Dice, y a los ángeles que no guardaron su posición, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo tinieblas en cadenas eternas para el juicio del gran día. Aquí el contraste es fuerte. Ellos no guardaron su dignidad y por eso Dios los guarda en prisiones. No aceptaron la autoridad que les correspondía ni permanecieron en la morada asignada. Su pecado, ¿cuál fue el pecado? Transgredir los límites fijados por Dios. La tradición judía, especialmente en Primera de Enoc, amplía esta imagen describiendo cómo los vigilantes descendieron y corrompieron la creación. Judas recurre a ese trasfondo para reforzar su advertencia. Dice, incluso los ángeles, seres excelsos, están sujetos al juicio divino cuando cruzan los límites. Entonces la enseñanza es clara. La soberbia
que desprecia la vocación asignada acaba en cadena. Si ni los ángeles escaparon del juicio, mucho menos lo van a hacer los falsos maestros que rechazan el señorío de Cristo. Y el tercer ejemplo es Sodoma y Gomorra, ciudades que simbolizan la corrupción social y la corrupción moral. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la inmoralidad y persiguieron carne diferente, quedaron expuestas como ejemplo sufriendo la pena del fuego eterno. Judas emplea dos expresiones: entregarse plenamente a la inmoralidad y ir tras carne diferente, es decir, deseos que se desvían del orden divino. ¿Y el resultado cuál fue? Que quedaron puestas como ejemplo. El tiempo presente sugiere que su ruina sigue siendo visible como advertencia permanente, ¿verdad? Y sigue siendo visible como advertencia permanente a día de hoy. La memoria de Sodoma y Gomorra no es un archivo para los curiosos, sino que es un espejo. Es un espejo que nos muestra lo que ocurre cuando una sociedad llama libertad a lo que es corrupción. Y con estos tres ejemplos, Judas va a cubrir todas las esferas. Israel va a representar al pueblo de Dios, los ángeles van a representar al ámbito celestial y Sodoma va a representar al mundo pagano. Y aquí el mensaje es inequívoco: ninguna esfera queda exenta del juicio de Dios. El privilegio de pertenecer al pueblo, la dignidad del rango celestial o la prosperidad de una ciudad, como era Sodoma y Gomorra, no son escudos frente a la justicia divina, sino que todos van a estar sometidos al juicio de Dios. Ahora, puede ser que os estéis preguntando esto, y necesito hacer un paréntesis aquí. Los tres ejemplos de Judas plantean una pregunta teológica. Si Dios salvó a Israel y luego destruyó a los incrédulos, ¿significa esto que la salvación se puede perder? Porque claro, si Dios salvó a unos y luego los destruyó, ¿significa que la salvación puede perderse? Pues la respuesta a la luz de toda la Escritura es no. La salvación, como ya he dicho antes, una vez recibida de manera genuina, es irrevocable, porque, como he dicho antes, está fundamentada en la fidelidad de Dios y en la obra consumada en Cristo. Sin embargo, como bien he dicho, no todos los que aparentemente forman parte visible del pueblo de Dios poseen esa salvación verdadera. El ejemplo de Israel lo mostraba con claridad, ¿verdad? Lo he dicho. Toda la nación salió de Egipto, todos pasaron el mar, todos comieron el maná, todos bebieron el agua de la roca. En términos visibles, todos participaron de la liberación. Pero Hebreos explica que muchos no entraron en la tierra prometida por causa de su incredulidad. El problema no fue que tuvieran fe en un principio y que luego la perdieran. El problema es que nunca tuvieron fe verdadera. La incredulidad mantenida en el tiempo desveló lo que había en su corazón. Y de manera similar, Juan dirá respecto a falsos creyentes cosas como: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido en nosotros. Entonces aquí radica la tensión que Judas quiere despertar. La salvación es segura, pero la incredulidad va a revelar quién nunca fue salvo, porque Dios guarda con poder a los suyos y nada puede arrebatarlos de su mano. Continuamos. Versículo 8. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando a las potestades superiores. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, contendido por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden, en esto se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaán, y perecieron en la rebelión de Coré. Tras recordar los juicios del pasado, que acabamos de verlo, Israel incrédulo, ángeles caídos, Sodoma y Gomorra, Judas aplica ahora estas lecciones al presente. Su propósito no era meramente histórico. Aquellos ejemplos eran espejos en los que los falsos maestros de su tiempo quedaban retratados. Entonces aquí la memoria se va a convertir en diagnóstico. Por eso introduce el versículo 8 con: de la misma manera, que enlaza la rebelión de antes
con la rebelión de ahora. Lo que antes fue narrado como historia, ahora va a aparecer encarnado en la conducta de quienes se han infiltrado. Judas condensa el perfil de los falsos maestros en 3 actitudes que funcionan como diagnóstico. Primero, mancillan la carne. Sus cuerpos, que deben ser templos del Espíritu Santo, se convierten en instrumentos para el desenfreno. Participan externamente de la comunidad, pero deshonran en la práctica lo que proclaman con los labios. Segundo, rechazan la autoridad. La apostasía siempre comienza en este punto, rechazar la autoridad. No empieza en un debate académico, sino en una vida que de facto niega a Cristo como su Señor. Tercero, blasfeman las glorias, es decir, se burlan de realidades que no comprenden. Pedro lo explica con la misma idea, ignorando lo que dicen como animales irracionales. La misma idea. Lo que para los ángeles es reverencia, para ellos es burla. Es el mismo espíritu que de los fariseos, que viendo a Jesús obrar por el Espíritu Santo, dijeron aquello de, por Belcebú echa fuera demonios, a lo sagrado llaman profano. La apostasía, y a lo profano llaman sagrado también a veces. La apostasía entonces tiene 3 direcciones. 1, contra el cuerpo. 2, en la inmoralidad. Y 3, contra el Señor, en la rebeldía. Y también contra el cielo, repito. Tiene 3 direcciones, contra el cuerpo, en la inmoralidad, contra el Señor, en rebeldía, y contra el cielo, en la blasfemia. La apostasía es corrupción total y absoluta. Entonces, para mostrar lo ridículo de esta arrogancia, Judas va a presentar un contraste sorprendente. Miguel, el arcángel, frente al diablo. Miguel es una figura de mucha autoridad entre los ángeles, ¿vale? Pero, sin embargo, ni él se atrevió a maldecir a Satanás en sus propias fuerzas. Ni él. Sino que dijo, el Señor te reprenda. La enseñanza es poderosa. Si Miguel, con todo su rango, se cubre bajo la autoridad del Señor, ¿qué pensar de los falsos maestros que se mofan de lo que no entienden? Y aquí la aplicación es inmediata. El creyente auténtico no enfrenta la vida cristiana desde la arrogancia, sino desde la dependencia total y absoluta. Como por ejemplo David. David, que confió en su espada, confió en el nombre del Señor de los ejércitos. Y Judas contrapone la humildad reverente de Miguel con la arrogancia de los falsos maestros. Y luego va a añadir otra pincelada. Dice que estos blasfeman de lo que no entienden y en lo que naturalmente conocen como animales irracionales se corrompen. Y aquí aparece una ironía. ¿Qué es lo que no entienden? Pues lo que no entiende son las realidades espirituales y lo desprecian con soberbia. ¿Y qué es lo que sí entienden según el texto? Pues sus instintos. Entienden su naturaleza, sus instintos, y eso es lo que les esclaviza. Porque el resultado es degradación. En lugar de elevarse como hijos de Dios, descienden al nivel de bestias. Es exactamente lo opuesto al llamado del Evangelio, que transforma la naturaleza caída en una nueva creación. Por ejemplo, un texto paralelo que ilumina esto es Romanos 1. Dice, tiene esta misma idea, dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Al despreciar la verdad de Dios, terminas presos en tus pasiones degradantes, llamémosle así. Y Judas resume en una línea lo que Pablo desarrolla en ese capítulo entero, que la apostasía es autocorrupción de uno mismo. Y para conorar esta sección, Judas pronuncia un triple, le gustaba mucho el 3 por lo visto, un triple ay. Un ay profético que nos recuerda a esos oráculos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro del error de Balaán, perecieron en la contradicción de Coré. Y cada nombre concentra una historia distinta, porque Caín, ¿qué hizo Caín? ¿Asesinar a su hermano? Pues no solo eso, porque también presentó una adoración vacía a Dios. Y la apostasía, como Caín, comienza ofreciendo a Dios lo que parece culto, pero se termina odiando al hermano. Ahí comienza. Balaán era profeta, pero su corazón estaba vendido. La apostasía se reviste de espiritualidad mientras en el fondo busca provecho personal.
Pedro lo describe también con claridad. Amaron el premio de la maldad, nos dice. Coré se rebeló contra Moisés con un discurso que aparentemente, bueno, era piadoso. Toda la congregación es santa, pero detrás, ¿qué es lo que estaba? El deseo de usurpar un lugar que Dios no le había dado. La apostasía suele disfrazarse de democratización espiritual, cuando en realidad es rebelión contra el orden de Dios. Porque, yo lo digo claramente, porque es una verdad bíblica, y si a alguien no le gusta, lo siento mucho, la Iglesia no es una democracia. Lo siento muchísimo. La Iglesia no es una democracia. En la Iglesia hay un orden, donde la cabeza es Cristo. Y hay un orden. Y el no respetar ese orden es un inicio para la apostasía. No respetar el orden establecido por Dios. Y esto tiene aplicaciones concretas para nosotros, eso es una de ellas. Pero también vivimos en una cultura que convierte la inmoralidad en identidad. Y Judas nos recuerda que el cuerpo es sagrado, que profanarlo no es libertad, sino que es volver al nivel de bestias irracionales. Vivimos en un tiempo en el que el espíritu de Coré sigue vivo. Nadie tiene derecho a decirme cualquier cosa. Pero cuando digo nadie me refiero a Dios también. Porque cuando decimos nadie tiene que decirme cómo vivir, pues bueno, Dios te dice cómo deberías vivir. Si no quieres que Dios te diga cómo tienes que vivir, pues también lo metemos en la ecuación, ¿verdad? Y eso es negar el señorío de Cristo también. Y eso es el núcleo de toda apostasía. La fe verdadera, en cambio, se mide por la obediencia a su señorío. Vivimos en un tiempo de cinismo donde hablar con reverencia de lo sagrado parece ingenuo. Pero la fe bíblica no se burla de lo que no comprende. Miguel, el arcángel, reverenció. Y nosotros no tenemos licencia tampoco para trivializar las cosas. Continuamos. Versículo 12, que tengo que agilizar un poquito. Dice, estos son escollos o manchas en vuestros ágapes que comiendo con vosotros sin temor se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas embravecidas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas para quienes la más densa tiniebla ha sido reservada para siempre. Y también respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y probar la culpa de todos los impíos, de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Toma, menudo trabalenguas. Los falsos maestros no siempre se detectan por un argumento doctrinal explícito. A veces sí, pero no siempre. Pero las imágenes que Judas usa aquí son como fotografías espirituales, permiten reconocer a los falsos maestros incluso cuando cambian de careta. Por eso introduce una serie de metáforas que una tras otra van a revelar varias cosas: la esterilidad, la hipocresía y el destino de los que se han infiltrado. Dice que son manchas o escollos en nuestros ágapes. Depende de la versión de Biblia que tengáis, aparecerá mancha o escollos, que es como un obstáculo. Ambas, ponga lo que ponga, el contenido es lo mismo. En las comidas fraternales, en aquellos ágapes, donde expresaban esa comunión que acababan culminándola con la Santa Cena, con la mesa del Señor, donde tenía que haber una entrega mutua a la congregación, ellos lo que hacían era entregarse, apacentarse a ellos mismos. Eran escollos invisibles en la mesa. Era como un barco que cree que está navegando seguro por las aguas, pero hay un escollo oculto debajo que chocan contra él y rompe el casco. Y lo hacen naufragar, claro. Así es como actúan los falsos maestros. Su egoísmo oculta peligro para toda la comunidad. Y son escollos, están ocultos, no son rocas visibles, sino que están bajo el agua. Pero
Ocultan un peligro para toda la comunidad. Participan de la mesa, pero no comparten el corazón de Cristo. Su presencia es un obstáculo escondido para la comunidad. Después los llama nubes sin agua, nubes llevadas por los vientos. En una tierra sedienta, las nubes que son, pues son promesas de lluvia, ¿verdad? Una nube sin agua es decepción. Mucha apariencia, cero sustancia, cero agua. Así son los falsos maestros. Palabras altisonantes, discursos sofisticados, pero sin vida de Dios dentro. Y no solo carecen de agua, además son arrastrados por cualquier viento, no tienen arraigo en la verdad. Hoy dicen una cosa, mañana te van a decir otra distinta, según sople el viento. Así es que la imagen es muy actual. En un tiempo de espiritualidades de moda, prometer frescura, pero dejar al oyente más seco que antes, es ser uno de estos falsos maestros. La siguiente metáfora, ¿cuál es? Son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. El otoño es tiempo de cosecha para muchos árboles, y si un árbol en otoño está sin fruto, es que está enfermo. Al menos los árboles que habían en la zona de Israel, Palestina. Es que está enfermo. Judas lo intensifica, dice, 2 veces muertos. No hay vida ni en la raíz ni en el fruto, pues así es los que aparentan ser falsos maestros, pero son falsos maestros. No tienen savia, están muertos. Su esterilidad no es temporal, sino que es total, es absoluta. Y esto también nos enseña que el saber, sin fruto de obediencia, el conocer la Biblia sin frutos de obediencia, es una señal de muerte espiritual también, Porque Jesús no dijo, por lo que sepan los conoceréis. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces puede ser que escuchemos a gente que sabe un montón, pero que sean de esto. Luego habla de olas espumosas del mar que espuman su propia vergüenza. Las olas parecen poderosas, parecen espectaculares, pero la espuma que dejan es solo suciedad superficial. Pues así son los falsos maestros. Mucho movimiento, mucho ruido, mucho espectáculo, pero lo que queda es vergüenza. Lo que exhiben como gloria termina siendo su deshonra con el tiempo. Esta imagen es muy pertinente en un tiempo donde se confunde actividad con fruto y espectáculo con unción del Espíritu Santo. Judas nos ayuda a discernir la diferencia entre esas cosas. Y la última imagen es estrellas errantes, para quienes está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En la antigüedad, bueno, y ahora también. Una estrella errante, ¿qué es? Pues un objeto, un cometa o lo que sea, sin una órbita conocida, sin una órbita fija, y es lo contrario a los astros regulares que guiaban a los navegantes, ¿verdad? Así que estos falsos maestros no son puntos de orientación para guiarnos, sino que son luces engañosas, luces que extravían, que brillan un momento, pero su destino es la oscuridad. Entonces la metáfora tiene un doble filo. Por un lado nos dicen que aunque hoy parezcan resplandecer, su fin es tinieblas. Por otro nos dice que nos advierte que quien la siga se va a extraviar porque no llevan a ninguna parte. Entonces frente a ellos, Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana, la que no se apaga y la que no se desvía. Luego Judas va a hacer una profecía, nos va a recordar una profecía de Enoc, y nos va a decir también cómo son estas personas. Nos dice que son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones y que su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por interés. Pues esta es una radiografía ética de los falsos maestros: insatisfacción permanente, egoísmo, arrogancia y manipulación. Esa es. Mientras las imágenes que hemos visto pintaban su esterilidad, que no tenían fruto, y su destino, esta descripción nos muestra su conducta diaria. Murmuran en vez de edificar, viven para sí en lugar de para Cristo, halagan, pero por una razón, para obtener ventajas, en vez de hablar la verdad con amor.
Pues estas imágenes no son un catálogo para satisfacer la curiosidad, sino que son advertencias para nosotros, para discernir, porque la Iglesia necesita entrenar su discernimiento moral, para que no nos dejemos seducir por el eslogan deslumbrantes, que hay muchos, ni por promesas vacías, que también hay muchas. Necesitamos aprender a mirar más allá de la superficie. ¿Hay sustancia o hay solo espuma? ¿Hay fruto o hay solo hojas? ¿Hay agua o es una nube sin agua, es una nube seca? ¿Hay dirección estable o es una estrella errante? Pues en esta sección Judas nos da un curso intensivo de discernimiento espiritual. ¿Para qué? Pues para lo que viene justo después, y con esto ya vamos a terminar. Pero vosotros, oh amados, acordaos de las palabras dichas anteriormente por los apóstoles de Jesucristo nuestro Señor. Pues os decían, en el tiempo final habrán burladores que viven según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen espíritu. Pero vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservándoos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de Jesucristo, Señor nuestro, para vida eterna, tened misericordia con algunos que vacilan, otros salvadlos, arrebatadlos del fuego, de otros tened compasión con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Fijaos, aquí, como se me ha ido el tiempo, voy a detenerme solo en el final. Fijaos lo que dice. No basta con cuidarnos a nosotros mismos. Hay que cuidar a los demás. Dice, a los que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. De otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. No todos los extraviados están en la misma situación ni requieren la misma aproximación. Hay quienes vacilan, que dudan, que están confundidos pero están receptivos. A ellos persuadir con paciencia. Hay quienes ya están en peligro inminente. A ellos arrebatarlos del fuego. Hay que actuar con urgencia. Y hay casos en que la contaminación es tal que se requiere misericordia con temor, es decir, acercarnos con compasión, pero con cuidado. No vaya a ser que seamos arrastrados. Judas usa la imagen de la ropa contaminada, tomando la idea de Zacarías capítulo 3, para señalar que la impiedad contamina incluso lo externo. La Iglesia debe combinar misericordia y prudencia. Debe ser compasiva, pero sin ser ingenua. Debe ser firme, pero sin ser cruel. ¿Bien? Combinar misericordia y prudencia. Compasivos sin ser ingenuos y firmes sin ser crueles. Y este equilibrio es posible. Es posible porque sabemos que no estamos solos también. Las exhortaciones de Judas no son una carga imposible, son medios de gracia por los que el mismo Dios preserva a su pueblo. Recordar, edificarse, orar, permanecer, persuadir, rescatar, ejercer misericordia, son acciones que el Espíritu Santo suscita en la comunidad de los creyentes. Ahora bien, tras todas las exhortaciones prácticas, Judas va a concluir su carta, pero no con un suspiro de cansancio, ni con una lista de tareas tampoco, sino con una exposición de adoración. Es como si todo lo que ha dicho, la identidad, la lucha por la fe, los juicios del pasado, el diagnóstico del presente, las imágenes para discernir, los medios de perseverancia, desembocase todo en un único mar, la alabanza a Dios. La última palabra en esta carta no la tiene ni la apostasía ni el juicio, sino que la última palabra la tiene la gloria de aquel que guarda a su pueblo. Esta doxología final es uno de los pasajes más ricos de todo el Nuevo Testamento, para meditar en la seguridad y en la esperanza cristiana, claro. Creo que todos la conocemos, ¿verdad? Judas dice a aquel que es poderoso para guardarnos sin tropiezo y presentarnos sin mancha. Hemos caminado juntos por esta carta, hemos visto cómo Judas nos recuerda primero quiénes somos llamados, amados, guardados, nos exhorta a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre, nos hace mirar atrás para aprender de los juicios del pasado y entender que el mismo Señor que salva a su pueblo juzga la incredulidad. Nos ha mostrado con imágenes
la realidad de la apostasía y sus síntomas, la inmoralidad, la rebeldía, la blasfemia. Nos ha enseñado a discernir esas nubes sin agua, esos árboles sin fruto, esas olas espumosas, esas estrellas errantes. ¿Para qué? Para no dejarnos seducir por apariencias vacías. Nos ha indicado cómo preservar en tiempos difíciles, recordando la enseñanza apostólica, edificándonos sobre la fe santísima, orando en el Espíritu, conservándonos en el amor y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora finalmente nos eleva a la doxología, recordándonos que aquel que nos guarda es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pues que esta carta no nos deje con miedo, sino con una valentía humilde también, que nos despierte discernimiento, que nos llene de paz, que nos impulse a cuidar la pureza de la fe y la santidad de nuestro cuerpo también, y al mismo tiempo que nos ayude a extender misericordia a los que vacilan, que nos conduzca como conduce Judas a proclamar juntos al único y sabio Dios nuestro Salvador, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Creo que la mejor forma de terminar es como lo hizo Judas, adorando. La forma en la que Judas terminó su carta fue adorando. No basta con analizar sus palabras, yo creo que las palabras de Judas nos conducen a la alabanza. Por tanto, el modo de cerrar este sermón creo que es invitando a la congregación a proclamar juntos esta doxología que tantas veces hemos proclamado, ¿verdad? Entonces, como las cosas se aprenden mejor cantando que hablando, cuando los músicos estén preparados, que yo creo que ya, os voy a pedir que nos pongamos en pie y cantemos la doxología de Judas. Primeramente vamos a orar, ¿vale? Podemos orar así de pie también, sin problema. Y después cantaremos esta canción y el culto se habrá dado por finalizado y esta tarde a las 7 tendremos más. Pues gracias, Señor, por habernos permitido estar aquí juntos como iglesia, Señor, recordando el sacrificio que hiciste por nosotros una vez y para siempre, participando juntos de esta mesa, Señor, recordando ese cuerpo que entregaste por nosotros y esa sangre que fue derramada. Y gracias, Señor, también por tu palabra, porque nos puede instruir, Señor, a muchísimas cosas, a todo. Y hoy concretamente, Señor, a guardarnos de las falsas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a cuidar los unos de los otros, a ser fuertes y a saber mirarnos en el espejo, Señor, de tu palabra. Manténnos firmes, Señor, en la verdad una vez revelada y para siempre, y que no nos dejemos mover por cualquier humo de doctrina. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo en el nombre de Cristo. Amén.